efectivamente, el día domingo tuvieron la... Vamos a empezar, aunque ustedes ya han empezado en la parte de laboratorio, todo lo que corresponde a virus, ¿no? Vamos a hablar ahora, hasta las 2 semanas que nos quedan, todo lo que involucra la biología, que son también muchos virus, ¿no? Que vamos a conocer. ¿Qué sabemos de los virus? Creo que todos ustedes han crecido con los virus. Es más, hemos crecido envueltos en una pandemia, ¿verdad? Donde a diario se hablaba del famoso coronavirus, ¿cierto? Pero ¿qué es un virus en sí? ¿Cuál es la diferencia de un virus con una bacteria o con un hongo? No tiene vida. El virus necesita de una célula para sobrevivir. ¿Qué más? Tiene la capacidad de poder mutar. ¿Qué más podría ser? Ok, muy bien, pueden tener material genético en base a ADN o a ARN. Muy bien. Entonces tal vez quedémonos con esos 3 datos que nos han dado. Uno de ellos, que dice su compañero, en el cual el virus necesita una célula para poder sobrevivir, ¿no? Eso quiere decir que los virus son intracelulares obligados, ¿cierto? Si bien es cierto, pueden mantenerse algunos periodos en el ambiente, pero no son viables de forma permanente. No pueden estar sin parasitar. Muchas veces en el caso de los virus se utiliza el término parasitar, ¿no? A veces se considera el virus un parásito también, ¿no? Se utiliza ese término, pero no es un parásito como tal. Es más, ni siquiera es un organismo vivo, ¿no? En todo hay una discusión. La cuestión es de que los virus necesitan una célula del huésped, un tejido para poder sobrevivir. Si no hay una célula del huésped, mueren. ¿Y por qué será eso? ¿Por qué necesitarán una célula de un animal para poder, o de un humano para poder vivir? Es lo que pasa con los virus. No puede replicarse, ya, entonces no va a poder tener una progenie, pero supongamos que es un virus que no le interesa de repente tener progenie, lo cual es rarísimo, ¿no? Porque todos los virus se van a replicar. ¿Han visto ustedes morfológicamente un virus alguna vez en alguna foto? Sí, ¿no? En el COVID, ¿no? Normalmente veíamos estas cosas raras, ¿no? Que parecen, bueno, ahora relacionando la Navidad un poco con juegos de nieve, ¿no? O piñatas, esas piñatas mexicanas. Pero la cuestión es de que todas estas estructuras que ustedes ven en este virus, en estos viriones, que vamos a definir también, los han obtenido a partir de ¿quién? Del huésped, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas estructuras que parecen como chupones, ¿no? Por ejemplo, tienen lípidos, y esos lípidos lo ha tenido del huésped. En su interior tiene proteínas, y esas proteínas también lo ha obtenido del huésped. Entonces, los virus son dependientes del huésped. Por eso es de que hablamos de que son intracelulares obligados, ¿okay? Necesitan estar en constante replicación, replicándose de forma constante. Ya, entonces, por ahí estamos hablando a grandes rasgos porque es intracelular. Luego mencionó por aquí su compañera que los virus mutan, ¿no? ¿Qué entendemos por que los virus mutan? ¿Qué hará referencia que los virus mutan? Que se pueden adaptar rápidamente, ya, ¿no? ¿Qué más podría ser? Bueno, siempre relacionamos de que los virus mutan rápidamente, ¿no? Pero esta mutación que se da en los virus no es tan rápida y tampoco es tan sencilla. Existen algunos tipos de virus que tienen una mayor ventaja en términos de mutación. Por ejemplo, los virus de ARN, ¿no? Suelen tener una mutación mucho más sencilla, entre comillas, que los virus ADN, pero no siempre. Y para que se dé esta mutación, muchas veces tiene que pasar años, ¿no? Por ejemplo, los virus de la influenza, que se han ido desarrollando, identificando, ¿no? Han mutado durante periodos prolongados, hablamos más de 5 o 10 años.
Otra cosa son variantes, que lo hemos nosotros ido viendo en el caso del coronavirus, ¿no? Del SARS-CoV-2. ¿Ok? Bien, entonces, eso por un lado, ya vamos a ir hablando con algunos ejemplos de modelos víricos, si es que mutan o no, quiénes podrían mutar, quiénes no. Y por otro lado, su compañera también mencionó acerca de los virus ADN o ARN, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Los virus solo pueden ser o de ADN o de ARN, no pueden tener los dos tipos de material genético. ¿Ok? No existe ningún virus que sea mixto, ¿no? Que sea un mix de ADN y ARN. Bien, es uno u otro. ¿Ok? Bien. ¿Qué virus conoce? Nombre y apellido de los virus que conoce. Parvovirus, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Distemper canino, también conocido como moquillo canino. ¿Qué más? Herpes virus. ¿Qué más? La gripe aviar, muy bien, que es la influenza aviar. ¿Qué más? Vamos, despierten. Encefalitis equina venezolana, por ejemplo, que es una de ellas también, otra enfermedad viral. ¿Qué más? Adenovirus. Un virus zoonótico que siempre vacuna a los perros. La rabia, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro virus conoce? Virus que afectan al humano, a ver. SARS-CoV. SARS-CoV-2, COVID. ¿Qué más? ¿Qué otros virus afectan al humano? Tuberculosis. No, eso no. ¿Tuberculosis? No. Au. Me duele el corazón. Voy a llorar. ¿Cómo es tuberculosis? Cuando me está bromeando, ¿no? ¿La tuberculosis qué es? Una bacteria. ¿Otro virus? Aparte del SARS-CoV-2. El VIH, muy bien. Su hermano del VIH en los gatos. El VIF, ¿no? El virus de inmunodeficiencia felina, ¿verdad? Bueno, y nunca terminaríamos de hablar acerca de la cantidad de virus que existen, ¿no? Es más, de los gérmenes, si hablamos bacterias, hongos, parásitos y virus, ¿cuáles son los menos conocidos? Los virus. Son los menos que conocemos, ¿no? Por eso es de que ¿quiénes suelen desatar pandemias? Los virus, ¿no? Y lo hemos vivido con el SARS-CoV-2. ¿Por qué? Por su capacidad de poder transmitirse rápidamente, ¿no? Obviamente que existen virus que se pueden transmitir por secreciones y otros que no se van a transmitir por secreciones, que tienen otro tipo de forma de infección, ¿verdad? Bien. Para que este cerdo llegue a tener esa posición, ¿no? Y esa manifestación, este cerdo ha tenido que pasar por una infección, por una infección leve, una infección severa, y finalmente puede llevarlo a la muerte. La mayoría de las enfermedades víricas son sintomáticas o asintomáticas. La mayoría son asintomáticas. Es más, nosotros estamos constantemente exponiéndonos a virus de forma frecuente, pero nuestro sistema inmunológico logra frenarlo, ¿no? Logra frenarlo, pero también existen algunos virus que no se manifiestan de inmediato, ¿no? Existen virus que se manifiestan después de meses o incluso años, ¿no? Un ejemplo, ahora que se viene semana de finales, ¿no? Semana de trabajos finales, exposiciones, muchos empezamos a desarrollar algunas lesiones en los labios, ¿no? Empiezan a aparecer unas aftas, ¿no? Y dicen, sí, te falta vitamina C. No, que te ha mordido fulanito. No, que te ha mordido la araña. Entonces, ¿a qué se debe esas lesiones que te aparecen en el labio? Muchas veces eso se asocia al virus del herpes. Entonces, ese virus del herpes, por ejemplo, ¿cómo te infectas? Por contacto, ¿no? Por secreciones, ¿no? Entonces, una estudiante, por ejemplo, decía, profesor, pero yo jamás he estado absolutamente
con nadie y jamás he besado a nadie, profesor. Nunca. Pero recuerda que cuando tú eres pequeño o pequeña, ¿qué pasa muchas veces? Exacto, ¿no? Dan besito en la boca, ¿no? ¿Qué besito del papá? ¿Qué besito de la mamá? ¿Qué besito del tío? Etcétera, etcétera. Y ahí se transmite el virus. Y el virus no se manifiesta en ese momento, se manifiesta después de años. Y es más, el virus del herpes nunca logras eliminar. Y eso también me olvidaba de decirles. ¿De qué depende que se elimine o no el virus? Del sistema inmunológico del individuo, ¿no? ¿O ustedes han tomado drogas para combatir virus? No es frecuente, existen contados, y obviamente si tienes VIH, eso sí ya es diferente, ¿no? Pero el común denominador de un virus, por ejemplo del herpes y demás, no suele eliminarse. Personas adultas, no sé si han escuchado acerca del herpes zóster, a veces sale en la publicidad incluso, ¿no? Si ya tienes 65 años o más o menos por ahí, ¿no? Ya estás en una etapa longeva, ¿no? Adulto mayor, aliméntate bien, vacúnate, porque el virus del herpes siempre está en nosotros y con cualquier reducción del sistema inmune se activa. ¿Qué respuesta inmunológica de tipo adquirida es la eficiente para los virus? ¿La celular o la humoral? ¿Cuál de las dos será? ¿Ah? Bueno, depende del tipo de virus, ¿no? Pero pensando que es un germen intracelular obligado, tal vez pensaríamos en una respuesta celular, una respuesta de tipo THU, ¿cierto? Para una segunda exposición del mismo germen, tal vez ya podríamos hablar de una respuesta humoral también o de celular, cualquiera de los dos, ¿ya? Pero ten en cuenta que es intracelular. Bien. ¿Qué más? Bueno, existen muchos virus que son zoonóticos, ¿no? ¿Qué virus zoonótico conocen? Que afectó a nuestro país hace como 2 o 3 años. Y no es tuberculosis. La rabia no es que haya afectado hace 2 o 3 años, ahorita seguimos teniendo rabia. Un montón de casos en el Lima. Y seguramente en otras partes del Perú, ahorita. Pero ¿qué otro virus zoonótico tuvimos un brote? Empezaban a aparecer pelícanos en las cocheras de las personas, ¿no? Influenza, ¿no? La influenza aviar llegó a nuestro país. Bueno, creo que no se reportó ningún caso humano, me parece, no estoy seguro, pero también es una enfermedad vírica zoonótica. Claro. Claro. En la temporada de pandemia, el SARS-CoV-2 se logró identificar en tiburones, en gatos, en perros, en otros mamíferos que ya no recuerdo ni cuáles son, ¿no? Pero en tigres de zoológico, ¿no? Y todo lo demás. Esto quiere decir que estos animales, algunos, por ejemplo, de estos mamíferos, manifestaron alguna simbología clínica, otros simplemente no. Entonces, es más, si vamos hasta China, ¿no? Hasta... ¿Cuál era el lugar? Yo soy China y me acuerdo de mis películas zombies. La información. Entonces, ya ven, estoy pensando en esas películas. La cuestión es de que si vamos hasta ese entonces, ¿no? Se hablaba del panto y no recuerdo ese animal, exacto, ¿no? Se hablaba de que se pudo haber dado un brote desde ahí y hasta la fecha no se conoce exactamente cuál es el origen de esta enfermedad. Hace como unos 3-4 meses vi un reporte de que algunos autores estaban relacionando lo que se escapó de un laboratorio, pero finalmente no se sabe. O sea, ninguna de las hipótesis podría enterrarse. Pudo haber venido de un animal, hay altas posibilidades. También pudo haber salido de un laboratorio, hay altas posibilidades. Y se los digo porque hay evidencia científica, no es porque sea alguien de que trata de combinar o hablarles de eso de forma inadecuada, ¿no? Y me parece que sí, algunos animales los vacunaron de
gran mayor. Bueno, esto es todo lo que hemos hablado. Los virus son muy pequeños, miden desde 20 nanómetros hasta 300 nanómetros. Eso quiere decir que jamás los podrías ver con un microscopio óptico. El que tenemos en laboratorio, nunca vas a poder ver un virus con eso. Necesitaríamos un microscopio electrónico, ¿no? Un microscopio de barrido para poder verlo, ¿ok? Obviamente que sí puedes ver lesiones producidas por los virus, ¿no? En un tejido sí podrías ver, pero no al bicho como tal en un microscopio óptico no podrías, ¿no? Como les estaba comentando, solo tienen un tipo de material genético, ADN o ARN, y estos pueden estar en una sola hebra, llamado monocatenario, o podrían estar en dos hebras, llamados bicatenario, ¿no? Ahora, los virus van a contener, o sea, pensemos en su material genético, ¿no? ADN o ARN, una cadena o doble cadena. La cuestión es de que este material genético, ¿ustedes creen que estará así libre? No podría estar libre, es decir, aquí deben haber 800.000 virus, pero el material genético de los virus no va a estar liberado, suelto. Si estaría libre el material genético, ¿qué podría pasar? Se deteriora, es muy sensible, ¿no? El ADN, el ARN, el hebreo es sensible ¿a qué? A la desecación, a los desinfectantes, ¿no? Por lo tanto, los virus, su material genético está cubierto por proteínas, y esas proteínas, ¿no? Se llama cápsida o cápside, ¿no? Que lo va a proteger, ¿no? Como si fuese una barrera que lo protege. Por lo tanto, existen, o bueno, no existen, todos los virus que hay tienen material genético y además va a estar cubierto por una cápside compuesta de proteínas, todos los virus. ¿Estamos? Ahora, los virus que solo tienen cápside o cápsida, es lo mismo, los virus que solo tienen cápside son llamados virus desnudos. ¿Ok? Virus desnudos, así son llamados. ¿Ok? Sin embargo, existen también algunos virus que por encima de esa cápside tiene una envoltura, tiene una cubierta. ¿Ok? Tiene una cubierta. Y esa cubierta se llama envoltura. Y a esos vamos a llamarles virus envueltos. ¿Ok? Virus envueltos. Por un lado tenemos virus desnudos, por el otro virus envueltos. Ambos, ¿qué cosa tienen en común? Tienen material genético y cápsida, ¿verdad? Okay. Profesor, había leído de que esa envoltura, no sé si me estoy equivocando de estructura, pero que esa lo sacan del mismo individuo, o sea, de la membrana de las células. Exacto, ¿no? Las proteínas, bueno, más que las proteínas, la envoltura, que lo vamos a ver en un momento, que está conformado de fosfolípidos, lo obtiene ¿de quién? Del huésped. Por eso es que hablábamos de que los virus son gérmenes intracelulares, bueno, ni siquiera son gérmenes, son partículas, en este caso, intracelulares obligadas, las cuales toda su conformación estructural la obtiene del huésped. ¿Sí? Hablamos del término virión. ¿Ok? Virión. ¿A qué cosa hace referencia al virión? Hablamos del virus como tal, pero cuando está extracelular, cuando aún no ha penetrado, no ha parasitado la célula del huésped, ¿no? Por eso nos indica de que el ciclo vírico tiene dos fases. Una extracelular, ¿no? La cual va a estar conformada por el virión, o también llamado partícula vírica. Comúnmente se lo conoce como virión, ¿sí? Dice que es metabólicamente inerte. ¿Por qué dice que es metabólicamente inerte el virión?
Porque no tienen ningún tipo de actividad. ¿Qué tipo de actividad? Metabólica. ¿Y eso cómo se traduce? ¿Los virus pueden producir glucosa? ¿Pueden producir energía por sí solos? No. Todo eso lo van a obtener de la célula huésped, ¿no? Por eso es que dice que su fase extracelular, cuando es virión, es metabólicamente inerte, como si estuviese muerto. Y finalmente, ya cuando el virión ingresa, va a entrar a su ciclo intracelular, ¿no? Y ahí ya va a poder replicarse, va a poder realizar su metabolismo, ¿no? El metabolismo del virus, hablamos que se está replicando, que se está reproduciendo, que se está traduciendo. Siempre el virus va a tener que parasitar una célula, un tejido. ¿Estamos? Dependiendo del tipo de virus. Elegirá un tejido, una célula. Y en la mayoría de las células o los tejidos, los cuales parasita, infecta, va a producir un efecto patogénico. ¿Ok? Un efecto patógeno. Un efecto dañino. ¿Sí? Algunos tendrán más relevancia que otros. Por ejemplo, este efecto patogénico también se utiliza el término efecto citopático. Yo creo que ya lo han visto en el laboratorio, ¿o me equivoco? Lo vieron creo que la semana pasada, efecto citopático con algunos tejidos tal vez, ¿no? Bien, okay. Diferencias, bacterias y virus, ¿no? Unidad estructural, virión, célula. ¿Qué más podemos rescatar? Los virus, un solo tipo de material genético, bacterias 2, pocas proteínas, son muy simples, ¿no? No generan ATP, algunos tienen glucósidos y lípidos, es decir, aquellos que son envueltos, ¿no? No pueden tener división binaria. Estos sí pueden sintetizar de forma independiente sus partes. Vamos a ver más adelante que el virus sintetiza por un lado su genoma y por otro lado las proteínas de su cápsula. Sensibles a antibióticos. Bacterias sí, virus no, ¿verdad? ¿Tú puedes darle un antibiótico a un individuo que tiene un virus? No va a ejercer efecto, ¿no? Pero muchas veces, cuando tenemos gripe, nos vamos a la farmacia y tomamos un antibiótico, ¿no? Y nunca nos curamos, porque finalmente debemos combatir el virus, no bacterias. En algunos casos sí se administran antibióticos, ¿no? Por ejemplo, una parvovirosis. ¿Han escuchado de la parvovirosis? Genera diarreas hemorrágicas. La parvovirosis el parvovirus canino suele afectar los enterocitos de la cripta. Entonces destruye los enterocitos de la cripta y las bacterias que están ahí empiezan a colonizarlos. Si colonizan, las bacterias van a generar infección. Por eso es que muchas veces a un perro con parvovirosis le dan antibiótico, ¿okay? Para tratar las infecciones bacterianas secundarias. Sensibles a interferón. ¿Qué cosa es el interferón? ¿Recuerdan? ¿Qué son los interferones? Vamos, ninguno. Voy a llamar a Helen, a Natalie. Una respuesta, claro, es una citoquina proinflamatoria. Es una citoquina que interfiere en la replicación de los virus. Por eso es de que la mayoría de los virus son sensibles a los interferones. Existe terapia con interferón. Presencia de ribosomas, no van a tener ribosomas. Tamaño menor a 300 nanometros. Bien chiquito. Bien, ahora, ¿cómo clasificamos a los virus? A los virus los podemos clasificar, esto es muy diverso según la bibliografía, ¿no? Algunos grupos de virus tienen órdenes, ¿ok? Dentro de los órdenes están las familias. Y estas familias dice que se clasifica según la morfología del virus. Vamos a encontrar algunas formas virales que son particulares según la estructura del genoma, cómo se replica.
Y a estas familias se le agrega el sufijo viridae. Por ejemplo, parvovirus canino está en la familia Parvoviridae. Dice que en cada familia hay subdivisiones. Algunos pueden ser géneros incluso, según características biológicas, y se le agrega el sufijo virus. Parvoviridae, parvovirus. En algunos casos, aparte de haber orden, familia, hay subfamilias también, y también algunos tienen especies, no todos, claro. Y aquí hay unos cuadros, unas tablas muy grandes, ¿no?, acerca de las familias, miren, ¿no? Familia Parvoviridae, Poliomaviridae, Papilomaviridae, ¿no?, del virus del papiloma, Calciviridae, Herpeviridae. Dentro de esas familias podemos también encontrar subfamilias, ¿no? Dentro de estas subfamilias, géneros y algunas especies particulares, ¿no? Por ejemplo, familia Herpesviridae, subfamilia Alpha Herpesviridae, género, no leo muy bien, parece varicela virus, y la especie es herpesvirus humano tipo 1. ¿Okay? Entonces, obviamente eso no tienes que aprendértelo, pero es una forma en la cual se clasifica, porque siempre surge esa duda, ¿no? Es género, especie, ¿cómo podemos clasificar? Y más clasificaciones ahí de algunos virus de importancia en salud animal, ¿no? Cogavirus, Calciviridae, Coronaviridae, ¿no? Bueno, sigamos viendo. Esto lo acabamos de ver hace un momento. El virión depende del huésped para su replicación y su metabolismo, ¿no? Y su genoma, su cápside, y va a tener genoma, cápside y envoltura, ¿no? ¿Este será un virus envuelto o desnudo? Envuelto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál? Este se parece al SARS-CoV-2, ¿no? Al coronavirus, ¿verdad? Les cuento que es un virus envuelto. ¿Okay? La imagen que vemos ahí es un virus envuelto. Bien, tenemos aquí dos esquemas didácticos de la cápside. Tenemos el material genético y está conformado, protegido en este caso, por proteínas. ¿Este qué tipo de virus es? ¿Envuelto o desnudo? Desnudo. Desnudo. Calatito. Es un virus Qué desnudo. terrible. ¿Por qué es un virus desnudo? Porque solo tiene cápside. ¿Ya? Solo tiene cápside. Cada una de estas estructuras son proteínas llamadas capsómeros. ¿Sí? ¿Por qué es importante la cápside? Porque le va a brindar protección al virus. ¿Okay? Le brinda protección frente, puede ser al sistema inmunológico, a estructuras externas, que podría ser la desecación, que podría ser detergentes. También la cápside está involucrado en que el virus pueda infectar al individuo, ¿no? Porque esas proteínas muchas veces ayudan a que se fijen en el receptor, en la célula del huésped. Entonces, esta cápside va a ayudar a la protección, a la infección del virus. ¿Ok? Esta cápside también tiene dos tipos de morfologías. Tenemos una morfología icosaédrica, que lo vemos por aquí, bastante particular, y otra morfología helicoidal, ¿no? Según el tipo de morfología también se puede clasificar o subclasificar, ¿no? Y aquí les presento los virus envueltos. Mira que este es un virus envuelto, tiene una bicapa lipídica que va a contener glicoproteínas. Estas son glicoproteínas. En su interior tiene la cápside. Esas glicoproteínas también son importantes porque determinan el anclaje, el sitio de unión a un receptor. ¿Ok? El lugar que va a permitir que se
une al receptor y finalmente infecte al individuo, ¿no? Dice que estas glicoproteínas, que lo vemos aquí, que parecen como galletitas, también son capaces de ser reconocidas por el sistema inmunológico. Nuestro sistema inmunológico podría ejercer una respuesta inmunológica frente a esto. En su interior vemos la cápside y el material genético. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál será más resistente? ¿Un virus envuelto o desnudo? Envuelto. Fátima Núñez, cuéntanos. El que te veo ahí en Instagram. Cuéntanos. ¿Cuál sería más resistente? ¿Un virus envuelto o desnudo? Envuelto, ¿por qué? Porque esas las glicoproteínas que tiene pues ingeniería que Ya. ¿Alguien tiene, coincide con su compañera, discrepa? ¿Qué dicen? ¿Cuál podría ser más resistente? ¿Uno desnudo o uno envuelto? Uno envuelto por su capa liposa. ¿Todos están de acuerdo que envuelto? ¿Sí? Ok, todos están jalados. Cero. Sí. Bueno, no, mentira. No, da a entender eso, ¿no? Parece que como que los virus envueltos tendrían mayor protección, pero eso no es cierto. La envoltura está compuesta ¿por qué? Por una bicapa lipídica. Tiene glicoproteínas. Esta bicapa lipídica es mucho más sensible a los detergentes, es mucho más sensible a la desecación. Por lo tanto, los virus envueltos son más sensibles, más vulnerables al ambiente, ¿ok? A detergentes. A diferencia de un virus desnudo. Un virus desnudo no tiene envoltura, pero lo que va a tener son capsómeros, va a tener proteínas. Y estas proteínas les brinda protección. Son mucho más resistentes a la desecación y a los detergentes. ¿Ok? ¿Alguna pregunta está ahí? La envoltura no tenía dentro de la cápsula. Exacto, no estaba esperando esa pregunta, ¿no? Claro, y suena medio contraproducente, ¿sí o no? Si yo elimino la envoltura, me queda la cápside. Entonces el virus también va a resistir, ¿cierto? Tiene lógica, ¿sí o no? Y sí es cierto, el virus puede resistir porque tiene cápside. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál creen que podría ser la consecuencia? Supongamos que el virus se mantiene viable porque tiene cápside. ¿Cuál va a ser la desventaja de que pierda su envoltura? ¿Cómo? No necesariamente. No podría parasitar, ¿Por qué? porque como tiene la capa y es como que chupones. Exacto, muy bien, ¿no? Los virus envueltos están preparados para que puedan parasitar, para que puedan unirse a su receptor, ¿gracias a qué? A las glicoproteínas que tienen, ¿no? ¿Ok? Recuerden que las infecciones bacterianas, virales, fúngicas, no suceden de forma random, no suceden de forma al azar, ¿no? Tiene que haber un receptor específico para un germen, ¿no? Tiene que haber el concepto llave-cerradura. ¿Se acuerdan de bioquímica? ¿No? Llave-cerradura. Lo mismo va a suceder con los virus y con los gérmenes. En el caso de los virus envueltos, un virus envuelto está preparada su envoltura, tal vez no para resistir, pero sí para que esta glicoproteína se una a un receptor. Si tú eliminas estas glicoproteínas, si bien es cierto va a quedar su cápside, pero con su cápside no va a poder parasitar a la célula. No tiene esa capacidad. Porque este virus está hecho para unirse con su glicoproteína. Eso quiere decir que queda inviable. ¿Se entendió? ¿Ok? Muy bien. Dice que su envoltura lo adquiere del huésped durante el ensamblaje y proviene de la membrana celular y nuclear y bueno, luego lo abandona por el retículo endotelial. Bueno, estos virus sí son muy raros. Son los famosos bacteriófagos o también llamados fagos. Estos virus son desnudos como lo vemos y estos bacteriófagos ¿a quiénes afectarán? A las bacterias. Así como existen virus para animales, plantas, las bacterias no se salvan. También pueden ser parasitadas por los bacteriófagos o también llamados fagos.
tienen una apariencia muy extraña, ¿no? Parecen como si fuese una araña, un insecto, ¿no? Los bacteriófagos, que no vamos a ahondar en el curso, se utilizan terapéuticamente. ¿Para qué? Para combatir bacterias. En pacientes que tienen infecciones multidrogo resistentes, ¿no? Es decir, pacientes que tienen infecciones bacterianas multiresistentes a muchos antibióticos, más de 3 antibióticos, y ningún antibiótico le hace efecto, terapias experimentales, ¿no? Están utilizando bacteriófagos, inoculan a los individuos para combatir las infecciones bacterianas. ¿Ok? Bien, ¿hasta aquí estamos? Ok. Bueno, según su genoma, pueden ser virus de ADN o ARN, como ya mencionábamos. Miren ustedes aquí, ¿no? Vemos virus desnudos aquí en la izquierda, mucho más simples, y aquí con envoltura o con cubierta lipídica. También se le conoce como cubierta lipídica, ¿no? Desnudos, parvovirus, picornavirus, papovirus, adenovirus, reovirus, ¿no? Aquí te está clasificando también según el tipo de material genético. El virus de la rabia es un virus envuelto, rhabdovirus, ¿no? Tiene forma de bala. Coronavirus, el de la pandemia, ¿se acuerdan? ¿Cómo frenabas la infección o cómo prevenías la infección por coronavirus, SARS-CoV-2? Lavándote las manos. ¿Y por qué te lavabas las manos? Exacto, ¿no? Y ahí viene el principio que les estoy diciendo. El detergente, en este caso el jabón, desestabiliza la envoltura del virus. Entonces, destruyes la envoltura, queda solo la cápside y ya no es viable, ya no puede. Ahí vemos un poco también el virus de la influenza, el virus de la rabia abajo, en este caso el virus del mosaico del tabaco. Aquí vemos la estructura viral, un virus envuelto, ¿no? Tiene estas espículas, aquí ya tiene un nombre específico, espículas de neuraminidasa, espículas de maglutinina, su bicapa lipídica, miren acá. En su interior va a estar su material genético por encima de su cápsula. Vemos aquí nuevamente lo mismo, se está repitiendo. Más ejemplos de virus. Tenemos un morfolo. Bien. Entonces los virus, pues ya pasa. Bueno, los virus, como les estaba comentando, pueden ser ADN o ARN. Y hay que identificar dos características: dice, el número de hebras y la forma que pueden tener su material genético. La mayoría de virus de tipo DNA suelen tener doble hebra y se utiliza esta abreviación, dsDNA. Y suelen tener forma lineal, la mayoría del ADN. Y los virus de tipo ADN utilizan el ARN polimerasa del huésped para la transcripción. Acuérdate de ese principio, ¿no? Los virus ADN van a usar el ARN polimerasa del huésped para transcribirse. Los virus de tipo ARN van a tener tres características: número de hebras, la forma y el sentido. Sentido positivo, sentido negativo. Pero la mayoría de virus ARN dice que solo tiene una hebra. Cuando se dice que tiene una hebra, se le dice ssRNA y suele tener una forma lineal. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Lineal y por aquí con doble hebra, ¿no? ¿Qué cosa es? No. Sí, lineal. ¿Y el otro forma de qué? ¿Tripular? Bien. Bueno, los virus ARN
como comentábamos hace un momento, puede tener sentido positivo, sentido negativo. Aquellos virus que son ARN sentido positivo, dice que la traducción se produce de forma inmediata, es rápido, ¿no? Sin embargo, los virus que tienen sentido ARN negativo, Traducción inmediata. previamente deben pasar a un sentido positivo. Deben ser ARN positivo, y esto mediante la ARN polimerasa para su traducción. Para la replicación del ARN, esto hace referencia a producir más RN, ¿no? Se necesita que se encuentre en sentido negativo. Y más o menos lo podemos ver a continuación, ¿no? Los virus ARN sentido positivo se van a traducir de forma inmediata a proteínas. ¿Ok? Mientras que los virus que son ARN sentido negativo, previamente, ¿quién debe participar? La ARN polimerasa, para poder cambiarlo de sentido, ¿no? Y finalmente producir su genoma. ¿Ok? Por eso es que también decíamos al inicio de la clase que los virus pueden sintetizar sus componentes de forma independiente, ¿no? Por un lado, está sintetizando sus proteínas. ¿Para qué? ¿Para qué serán estas proteínas? Para poder hacer su replicación, pero para poder conformar, acuérdense, su cápsida. Y en este caso, está replicando su genoma, su material genético. Aquí vemos específicamente del virus ARN en sentido negativo, ¿no? Que gracias a la presencia de una ARN polimerasa cambia a sentido positivo y puede producir un genoma. Mientras que si es un virus ARN en sentido positivo, automáticamente sintetiza sus proteínas. No es necesario que pase. Dice que los virus van a ser dependientes del ARN polimerasa, como hemos visto hace un momento, para que puedan crear este pool de proteínas. Pero si hablamos de virus ARN, existe este término, los retrovirus. ¿Han escuchado acerca de los retrovirus? Ejemplo de retrovirus. Claro, virus de inmunodeficiencia humana, virus de inmunodeficiencia felina, ¿no? ¿Existen retrovirus que son? ¿Cómo se interpreta esto? ARN en sentido positivo de doble hebra, ¿no? De doble cadena. ¿Okay? Dice que los retrovirus poseen la enzima transcriptasa reversa. Lo van a tener. Y en este caso se produce una traducción con los ribosomas del hueso. Miren ustedes, en este caso vemos un virus RNA de doble cadena, sentido positivo. Para poder continuar su mecanismo, su metabolismo, debe participar la transcriptasa reversa del virus, claro está. Trabaja su transcriptasa reversa y cambia de RNA a un virus DNA de doble cadena. Ya cuando está en un virus de tipo DNA de doble cadena, ya se puede transcribir, pasa a ARN mensajero y finalmente, con la ayuda de los ribosomas, puede sintetizar las proteínas. ¿Okay? No se preocupen que esto lo vamos a ver cuando hablemos de BIF. Entonces es más o menos el esquema de proceso de los retrovirus. Y bueno, en estas láminas podemos nosotros identificar las principales familias de virus que afectan a los animales, ¿no? El virus de la viruela aviar, de la fiebre porcina africana, ranavirus, ¿no? Tenemos algunos virus que afectan a las aves, ¿no? De la viruela aviar, por ejemplo. Virus de tipo ADN, herpes virus, ¿no? Hoy día hemos hablado de los herpes virus de forma, de repente enfocándonos en el humano, pero los herpes virus son importantísimos en los animales de producción, en los rumiantes, ¿no? Suelen producir rinotraqueitis infecciosa bovina, ¿no? Virus de la laringotraqueitis, suelen producir enfermedades reproductivas en los bovinos, enfermedades de Marek que suelen afectar a las aves, los adenovirus, ¿no?
Por ejemplo, la famosa hepatitis infecciosa canina. ¿Han escuchado de la hepatitis infecciosa canina? De la familia Papillomaviridae, ¿no? Que son virus ADN de doble cadena, los papilomas. ¿No? Así como nosotros los humanos podemos sufrir el virus del papiloma, también los rumiantes, ¿no? Los animales en general. Los ADN de cadena simple, ¿no? Parvovirus canino tipo 2, por ejemplo, ¿no? Que suele ser mortal en los individuos. Los virus de transcripción inversa, ¿cómo se llamaban hace un momento? Retrovirus. Por ejemplo, los retroviridaes, leucosis aviar, leucosis bovina, virus de inmunodeficiencia felina. Los ARN de doble cadena, enfermedad de Gumboro que suele afectar a las aves. Los ARN de simple cadena de sentido negativo, tenemos ahí el moquillo, distemper canino, una enfermedad que suele afectar a las aves, enfermedad de Newcastle, Rhabdoviridae, virus de la rabia, ¿no? La familia Orthomyxoviridae, ¿no? Que también lo vamos a estudiar, y ahí vamos a encontrar a los virus de la influenza. ARN, ¿no? De simple cadena, también la peritonitis infecciosa felina, lo van a ver. Y finalmente, los ARN simple con sentido positivo, ¿no? Diarrea viral bovina, eso que vamos a estudiar. Son muchos virus, ¿no? Porque sí, son muchos virus en realidad, ¿no? Es más, ni siquiera vamos a terminar de conocer todos los virus. Bueno, ya para ir terminando, porque lo creo ya bien alzados. Sí, el módulo de virus es bien denso, ¿no? Y en la práctica también van a haber bastantes virus. Creo que les han dejado a ustedes que pongan virus a Y la remontada. Bueno, ¿cómo se va a dar este ciclo de replicación vírica, no? ¿Cómo es que el virus va a ingresar, no? Esto ustedes lo van a aprender en los modelos de enfermedad que les han dejado, ¿ok? Así que vamos a verlos en líneas generales. En este caso, un virus de tipo ADN. ¿Envuelto o desnudo? Envuelto, definitivamente, ¿no? ¿Ok? Pero sea envuelto o sea desnudo, lo único que va a cambiar es esta primera parte nada más. Yo les he traído un esquema de un virus envuelto. ¿Ok? Solo cambia esto. Entonces la primera fase podríamos decir que es la adherencia y la penetración. Entonces veamos en este caso que este virus envuelto, sus glicoproteínas, se van a unir a algunos receptores. Esta envoltura se fusiona con la membrana celular de la célula, valga la redundancia. Y finalmente permite el ingreso de la cápside y del material genético del virus, ¿no? Es lo que estamos observando. Una vez que ingresa el virus, va a pasar la segunda fase, que es la eliminación de la cápside, ¿no? O decapsidación, también algunos le dicen. Como hablamos de un virus de tipo ADN, todo el proceso se va a dar a nivel del núcleo. Una vez que pierde la cápside, el material genético ingresa al núcleo. En este caso, ¿ADN o ARN? ADN, es un virus de tipo ADN. Todo esto se va a dar a nivel del núcleo. Una vez que ingresa ese ADN vírico, por un lado, se va a dar la transcripción, que al final lo que me va a producir, ¿qué cosa será? ¿Qué cosas son estas estructuras? Las proteínas, los sarcómeros, que va a dar origen a qué? A la cápside. Y por otro lado se va a dar la síntesis de la replicación, se va a replicar el genoma del virus. Entonces se va a dar la unión del genoma con los sarcómeros para formar un nuevo virus. Este
nuevo virus va a abandonar la célula del huésped a través del retículo endoplasmático. Abandona el retículo endoplasmático y en el caso de los virus envueltos, antes de salir, utiliza, como decíamos al inicio de la clase, ¿no?, fosfolípidos, glicolípidos de la célula del huésped para formar nuevamente su envoltura y se convierte en un virus. ¿Ok? Obviamente que aquí estamos viendo con un solo virus, pero en una misma célula pueden haber un montón de viriones, un montón de virus multiplicados. Los virus ARN son lo mismo, ¿ok? La primera fase vamos a ver la misma situación. Va a ingresar el virus, va a perder la cápside, pero en este caso estamos hablando del material genético de ARN. Este ARN, por un lado, el material genético se replica, y por el otro, te va a dar la síntesis de sus proteínas, de sus capsómeros. De igual forma, el virus va a abandonar gracias al retículo endoplasmático y finalmente sale a infectar otra célula vecina. ¿Okay? Es un ciclo de replicación de los virus de tipo ARN. Las fases de todo esto involucra el acoplamiento viral, la penetración, la síntesis de las proteínas víricas y ácidos nucleicos, que lo acabamos de ver, y su montaje y liberación. El acoplamiento es bastante complejo, ¿ok? Pero que podemos rescatar aquí, que va a depender del tipo de virus, qué tipo de sustancia o receptor existe para que el virus se pueda acoplar en primera instancia, ¿no? Vemos aquí que algunos virus utilizan el ácido ciálico, otros son capaces de utilizar integrinas que se pueden expresar en la membrana de la célula. También existen algunos receptores, ¿no?, que permiten que el virión, en este caso, se acople, ¿no?, y finalmente pueda interactuar. Luego, bueno, aquí tenemos otros ejemplos de acoplamiento. Por ejemplo, este virus, el virus de la polio humana, ¿no?, suele utilizar algunos receptores alfa 2, 6, SA, ¿no?, nombres bien particulares tienen cada uno de ellos. Entonces se acopla y estos envían señales intracitoplasmáticas o intracelulares para que muchas veces el virus ingrese por procesos de endocitosis, ¿no?, avisa, genera. Otros también, como decíamos, utilizan receptores de integrinas, ¿no?, como los adenovirus, e ingresan. Para que puedan penetrar los virus, lo pueden hacer por fagocitosis en células contadas, ¿no?, porque no todas las células son fagocíticas. Lo pueden hacer por pinocitosis, ¿no? Existen también fenómenos de macropinocitosis. También los virus pueden penetrar a la célula del huésped a partir de citoquinas, interleuquina 2, ¿no?, que finalmente permiten que el virus pueda penetrar, pueda ingresar. Me parece que ustedes en el laboratorio les han pedido cuál es el receptor del virus en la célula, ¿me parece? Ok, entonces deben investigarlo, pero en algunos virus no se conoce exactamente, ¿no? Entonces, algunos autores por ahí dicen, sí, puede ser por esta ruta, sí, puede ser un receptor de ácido ciálico u otro, ¿no? Posteriormente viene la síntesis de proteínas y ácidos nucleicos, que este sería bastante complejo, ¿no? Pero que es más o menos lo que les explicaba al inicio, ¿no? No vamos a detallar cada una de estas partes, no se preocupen. Pero por un lado vamos a tener los sarcómeros y por el otro el material genético. El montaje y liberación que decíamos, ¿no?, que suele utilizar el retículo endoplasmático para poder liberarse, ¿no? Esta es una célula, ¿no?, una célula de un individuo el cual está siendo infectado
por diferentes tipos de virus, pero de manera didáctica, ¿no? Va a ser bien raro que una misma célula se infecte de influenza, de rabia, de paramyxovirus, de alfavirus, de estomatitis vesicular, del lentivirus, ¿no? Pero lo que hace referencia es que los virus que se liberan de la célula del huésped por la membrana apical, por la parte superior, van a ser virus que se van a transmitir muchas veces por secreciones. ¿Ok? Son virus que se transmiten por secreciones o que van al tracto intestinal, o que van al contenido intestinal. Los virus que se liberan de la célula del huésped, de la zona de la membrana apical, de la parte de arriba, virus de la rabia, influenza, paramyxovirus, ¿no? Suelen eliminarse por secreciones o se van al contenido intestinal. A diferencia de los virus que están en la membrana vasolateral, en la membrana de abajo, se diseminan por el torrente sanguíneo. ¿Ok? Porque tengamos en cuenta que esta es una célula y siempre hay un vaso sanguíneo por acá, ¿verdad? Entonces aquellos que se liberan de la membrana vasolateral se van por la vía sanguínea mayoritariamente y generan una enfermedad sistémica. Para terminar, ya nos vamos, no se preocupen. Este es el concepto del iceberg de las infecciones y enfermedades víricas, ¿no? ¿Cuál es lo menos frecuente que producen los virus? Según este triángulo, este iceberg. Lo menos frecuente, la muerte del animal, ¿no? Los virus en realidad no quieren matar al individuo. A un virus no le conviene matar a una persona o a un animal. ¿Por qué no le conviene matar a un individuo? Porque el virus también muere, a diferencia de una bacteria. Si una bacteria mata a un individuo, no muere, se mantiene todavía replicándose ahí. Pero en el caso de los virus no, ¿ok? Pero no solo sucede eso, ¿no? No todas las enfermedades víricas causan la muerte del animal, ¿no? Esto ya estamos hablando de, por ejemplo, ¿qué casos pueden causar la muerte del animal? Rabia, por ejemplo. Por otro lado, también tenemos aquellos que causan enfermedades severas, signos clínicos severos del animal, por ejemplo, una parvovirosis, ¿no? El cual está cursando con diarreas hemorrágicas. Otros virus que pueden causar una enfermedad moderada, una enfermedad bastante baja, ¿no? Y aquí sí vamos a ver lo más frecuente, las infecciones subclínicas. O además, aquellos individuos que están expuestos y que recién se están infectando, ¿no? Estos dos puntos son los más frecuentes. ¿Por qué? Porque involucra cuando el individuo recién se ha infectado o que simplemente el virus se ha ocultado. Se ha ocultado y después de tiempo vemos que hay alguna manifestación como tal. ¿Ok? Esto ya lo vamos a conocer la próxima semana con algunos ejemplos de enfermedades víricas, ¿no? Vamos a ver en cuál de ellos se produce muerte del animal y en cuáles no. Bueno, a ver, esto de aquí, bueno, ¿qué forma tiene este virus? Isoedrica. Ahí está. A ver, icosaédrico, ¿no? Muy bien. Envuelto o desnudo. Envuelto. ¿Qué será? ¿Envuelto o desnudo? ¿Qué dices? Envuelto. Desnudo, ¿no? No tendrías por qué dudar. Desnudo, de todas maneras. ¿Qué señala el 2? La fibra. ¿Qué señala el 3? La bolita. ¿Qué señala el 6? A ver, busquen. Busquen las partes del A y el B. A ver, me cuentan ahora.
Pero busquen, no se imaginen. No quiero. Yo no tengo la Ay. Ya para que apuntes ya. Hay que denunciar el video. Ay. Hay que cerrar el canal. Yo les sugeriría que lo dibujen si tienen un cuaderno. No, déjale ya. Ya. Pero eso debe ser individual, ¿no? Sí, porque cada uno le pregunta. Bueno, cada uno le responde. Y ya está. Daria, ¿tú te inspiras para dibujar? ¿Qué? ¿Te inspiras para dibujar? ¿Acá? ¿Acá? No, en un laboratorio. Ah. Ay, sí me han dicho que hay una investigación por aquí. Es primera semana. Ella no sabe por nada. Pero no sabrá dónde está. ¿Cuál es? No sé. ¿Vos no sabes? No es limón, no es limón, ¿no? En ninguno también hay. Sí, pero en Micro también hay una IF. Sí. Así como es un artículo de revisión. ¿Y cuándo se presenta? Semana... Creo que la próxima semana. 14 se presenta y se expone semana 15. Ay, ¿cuál es la IF? ¿Sabes? De una de Micro. ¿Listo? Ah, es de... una escogida. O sea, en la primera clase te decía la otra me lo dicho. Yo, por ejemplo, tengo cambio climático y bueno, ¿Cómo se tiene que hacer eso? es una revisión de A ver, ¿quién sale al frente? Por un punto en su taller teórico de Tendría 3. Estoy bromeando, ¿no? Pero tendrías que explicar todo. Todas las cosas. A ver, les doy 2 minutos al voluntario. Disfrutar con la ida, disfrutar con lo que en todas las herramientas.
Profesor, ¿puedo salir? Listo, ¿quién va a salir? No, ¿cómo? A ver. ¿O no levanta la mano? Ah, ya. Tengo una duda. ¿Tú quieres Pero salir? sí, pero no sé si esté bien. Ay, ay, Profesor, para la edad, no nada, porque esto lo hemos visto en toda la clase. Así que, si han visto en toda la clase, bueno, está hablando. Hay algunas cosas que sí no he dicho, que ustedes con ustedes. Bueno, quien salga primero en 3, 2, 1. No, no tenemos. Entonces, esta sería la cápside. Ponte para allá, por favor. Por ahí. Ajá, ahora sí. Cápside. Este es el material químico, el glicoproteína. Este es el material químico, la cápside, proteína matricial, la mollura y la Ok, ¿están de acuerdo todos? ¿Todos están de acuerdo? Una, dos, tres, capsómero. Capsómero sería ahí. Sí, ¿verdad? capsómero. ¿Alguien más tiene otro dato? Ok, sí. Fibra. La número 6 tú dices que son glicoproteínas. ¿Qué dice? ¿Tienes fibra? Fibra. Pero si fuese glicoproteínas, ¿quién tiene glicoproteínas? El envuelto. No sería ahí glicoproteínas, serían Fibra. fibras caudales, ¿no? Simplemente son fibras que le ayudan a poder adherirse. Adherirse. Listo, muy bien. ¿Gabriela, grabaste eso? ¿Qué ¿Fibras caudales? No lo grabaste. Dislike, dislike. Ni like le damos a eso. ¿Tú también bienvenida? No, tú no. quien quiere ganárselo es que debe explicarnos a capela las fases del ciclo de replicación de los virus. No entendí. Otra cosa. ¿Ah? Pueden interiorizarlo en este momento. Si lo pueden. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Necesito dos estudiantes, uno que haga ADN y otro que haga ARN. Profe. De ADN, por favor. ADN. ¿Qué? ¿Cómo? Que matiza, actúa, carga. Ay, ¿Reyes? Bueno, primero va a ser el agotamiento del movimiento. Ya por medio de proteínas que van a pegar a la semana de célula. Después viene la penetración, que puede ser por quimioterapia, por proteínas, en otros casos por interleucina 2. En el caso de la síntesis ADN, va a haber una síntesis de ácido rico y proteína. Ahí entra, deja su envoltura en la membrana de su pase con la cápsula. Esta cápsula se va a empezar a separar de la material genético y bueno, va a entrar a la célula, al núcleo de la célula, para empezar la replicación. Esta replicación va a formar otra cadena. Por otro lado, nosotros estamos formando sarcómeros que van a seguir nuevamente esta cápsula de la va a estar ligado para que y bueno, para obtener nuevamente la célula Me voy, ¿alguien más? ¿De ARN? ¿Nadie?
diferentes tipos de opositores, después se quita la cápside, se deja la cápside, ¿verdad? El ARN llega al citoplasma, ahí se va a replicar, después se hace la síntesis de proteínas, sus líquidos, se vuelve a generar la cápside, se libera mediante el retículo. La síntesis de proteínas y la replicación del genoma. Se replican. Entonces, una vez que hace la síntesis de proteínas líquidos, se libera mediante un retículo y ya van de, puede ir por la zona apical o por la zona nasal. Aquellos que se van a la zona apical Serían los que van a la fase de ¿ya? ¿Cómo se transmite? mediante fluido. Y aquellos que van en la zona vascular Serían para los que van, se transportan mediante la sangre y pueden generar enfermedades muy bien. sistémicas. ¿Rápido? Médicas. Garibay. Ok, listo chicos.